algún tema que pueda ser entendido como Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue y es martes 19 de agosto. Un día cargado de noticias políticas. Ya les voy a contar qué pasa en el Centro Democrático, qué pasa en el Pacto Histórico de cara a las consultas y a las elecciones del año entrante. Hay noticias sobre la reforma tributaria. El ministro de Hacienda anticipa cómo busca el gobierno recaudar el IVA al consumo de los productos de bienes y servicios por parte de quienes más ganan y quienes más tienen. Ahí está el reto, definirlo y saber cómo se hará ese cobro. Y en segundos, noticias importantes sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur, muy cerca de aguas de Venezuela. Comenzamos a la 1:1 con los bloqueos que de manera intermitente se han presentado desde esta madrugada en el suroccidente de Bogotá. Toda la zona de Patio Bonito, la avenida Ciudad de Cali en la zona suroccidental abajo de Banderas, afectada. Más de 100.000 personas que se han visto perjudicadas por los bloqueos que en principio fueron adelantados por los bicitaxistas. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que está pasando a esta hora en la avenida Ciudad de Cali. Juan Andrés Beltrán, ¿qué pasa a esta hora? ¿Ya se solucionó la situación? Ricardo, buenas tardes. Mire, en este momento, pese a que no hay alteraciones al orden público como más temprano, que se presentaron choques entre la fuerza pública y algunos manifestantes, de hecho algunos que vandalizaron buses de Transmilenio incluso, en este momento pues sigue un grupo que está ubicado en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur. Están allí apostados, está muy cerca de la policía. Sin embargo, pues esto ha mantenido bloqueado durante toda la mañana lo que corresponde a la avenida Ciudad de Cali entre el Portal de las Américas y la avenida Las Américas. Es decir, se han visto afectadas las estaciones, tanto el Portal como todas sus rutas alimentadoras, la estación de Transmilenio posterior, que es la de la biblioteca El Tintal, y la que sigue, que es la de la Transversal 86, y como usted lo señalaba, son más de 100.000 personas las que se han visto afectadas a lo largo de la mañana, puesto que el servicio para toda la gente que vive, los residentes de este sector, pues han tenido que desplazarse casi 4 o 5 kilómetros hasta el Portal de Banderas para poder tomar alguna ruta que los lleve hacia sus destinos. Las razones de la protesta, Ricardo, son por cuenta de los operativos de la regulación de los bicitaxis, que solo permite que transiten aquellos que funcionan a través del pedaleo o también a través de sistemas eléctricos con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Esto deja casi que por fuera a la mitad de los vehículos bicitaxis que funcionan a motor, y por eso es que están protestando. Dicen que esto les está vulnerando el derecho al trabajo, que los operativos pues los están afectando realmente, pero pues esto se ha desdibujado, Ricardo, y más temprano se presentaron choques. Ahorita no hay choques, pero sigue la afectación a la movilidad en este punto del suroccidente de Bogotá. Ya regreso con usted, Juan Andrés. Más de 100.000 personas perjudicadas. Están viendo ustedes las imágenes de lo que está pasando en la avenida Ciudad de Cali. Y hablando de protestas, también siguen a esta hora los bloqueos en la troncal del Magdalena Medio por las protestas de las comunidades que reclaman entrega de tierra por parte del gobierno nacional. Se acaba de habilitar un corredor humanitario. Javier Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Y es impresionante precisamente en este momento el trancón que se presenta allí en la troncal de Magdalena Medio, en la carretera que une a Santander con Antioquia, Boyacá y el eje cafetero, por un bloqueo que realizan desde hace 3 días comunidades campesinas y reclamantes de tierras e indígenas allí en el municipio de Puerto Parra. Han habilitado durante esta hora el paso de vehículos humanitarios como ambulancias, carros fúnebres, y también miembros de la Policía Nacional y el Ejército pueden transitar sin ningún problema en esa zona. Carlos Tascón, uno de los líderes de la protesta, dice que si no viene el director de la Agencia Nacional de Tierras, continuarán con la manifestación. Que llegue el director de la Agencia Nacional de Tierra a este punto. Así como hicieron el acuerdo con el municipio, con el pueblo campesino, y rompieron ese acuerdo, nosotros les estamos pidiendo que nos den una garantía nacional, pero que se haga presencia en este lugar. Estas comunidades de Puerto Parra, Ricardo, protestan porque le van a entregar cerca de 2.000 hectáreas a antiguos excombatientes de las FARC, Ricardo.
En medio de lo que está ocurriendo en materia política, el expresidente Álvaro Uribe publica un mensaje en sus redes sociales hace minutos hablando sobre la polémica que hay adentro de su colectividad ante la posibilidad de que lleguen nuevos precandidatos presidenciales. Dice el expresidente Uribe: hay que hablar de solución a los grandes problemas del país. La política ahí se va resolviendo. Lo que más integra al dirigente político con la ciudadanía es el compromiso del dirigente político con las soluciones. Simplemente el discurso político, la entrevista política, a toda hora fatiga. Produce mucho entusiasmo en el periodista que pregunta y en el dirigente que contesta, pero no le llega al ciudadano. Aprovechemos, hablemos de soluciones a la tragedia nacional. Hablamos ahora de la gran polémica por cuenta del impulso a la cédula de residencia que se dio desde la Embajada de Colombia en Nicaragua para el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia colombiana, buscado por 3 delitos vinculados con el escándalo de gestión de riesgo. Hay nombre de la nueva embajadora de Colombia ante el régimen de Daniel Ortega, en reemplazo de Leonfredi Muñoz, que el 31 de enero de este año había dejado ese cargo para asumir una curul en el Senado de la República. Catherine Ávila, ¿quién será la próxima embajadora de Colombia en Nicaragua? Ricardo, buenas tardes. Está en proceso de beneplácito y luego de esto su hoja de vida será publicada en aspirantes a la presidencia. La periodista Vilma Jay, originaria de la isla de San Andrés, fue corresponsal de Noticias Caracol y es periodista de RTVC. Este nombramiento lo anticipó el presidente Gustavo Petro durante su Consejo de Ministros el viernes pasado. Que es que hay que llegar a un acuerdo sobre pesca. La embajadora que pusimos, Jai, que trabaja en RTVC, o trabajaba, no sé, Jai de San Andrés, no le han dado el beneplácito. Entonces, el embajador que teníamos trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. ¿Cuánto fue? 21 de enero hasta ahí. Este nombramiento se conoce, Ricardo, luego que desde la Embajada de Colombia en Nicaragua se hicieran gestiones para la renovación de la residencia de Carlos Ramón González en ese país. Lo hizo el encargado de negocios Óscar Muñoz y esto, recordemos, generó una investigación disciplinaria en la Cancillería. Hablamos ahora de las graves alteraciones del orden público en Colombia, de la violencia que no cesa en el Catatumbo, que es la zona que en teoría forma parte de la región binacional de Colombia y Venezuela, que ha desatado una profunda controversia. Fue asesinado el agente de la policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo hace minutos en pleno centro del municipio de El Tarra. Cristian Santiago. Ricardo, y esta situación lamentable ocurre hacia las 10:30 de la mañana. Los uniformados de la Policía Nacional, que hacen parte de la estación de policía ubicada en el municipio del Tarra, en pleno corazón del Catatumbo, se encontraron adelantando labores de patrullaje, de registro y control en el casco urbano de esa población, en pleno centro de esa municipalidad. Fue impactado el subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, de 32 años de edad, por un francotirador. Dicen las autoridades que pertenecería a la guerrilla del ELN, a quien responsabilizan de este nuevo ataque que cobra la vida de un uniformado en norte de Santander. Este policía, Jefferson Andrés, era oriundo de Cali, en el Valle del Cauca. Tenía 2 hijos, pero vivía en la ciudad de Mocoa, en Putumayo. Tenía 61 felicitaciones y una medalla de servicios distinguidos que reposan dentro de su hoja de vida. Hay que recordar que para este territorio de manera particular hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien permita dar con el paradero de los responsables de asesinar a policías y militares en este territorio, pero además 20 millones de pesos de recompensa por quien ayude a evitar cualquier situación que coloque en riesgo la integridad, no solamente de la fuerza pública, sino también de la población civil. Un nuevo ataque con francotirador, responsable de la guerrilla del ELN, y la víctima es el subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampos, de 32 años de edad. Muchas gracias, Cristian. 1:10. Mateo Piñeros, tenemos 2 noticias políticas. Una, la reunión de los precandidatos del Centro Democrático en la oficina de la senadora Paloma Valencia en el Congreso de la República en Bogotá, en medio de la polémica y la molestia por lo que ha venido ocurriendo en torno al posible ingreso de otros nombres, como el de Juan Carlos Pinzón, a esta consulta. ¿Qué se sabe, Mateo? Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? ¿Ya llegaron los precandidatos del uribismo?
Sí, señor Ricardo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Meridiano Blue. Pues aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha estado reuniendo con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, desde el partido de los precandidatos aseguran y van en la línea de que la persona que llegue a ocupar esta precandidatura debe ser un militante del Centro Democrático, pero además debe recoger las banderas de Miguel Uribe. Es al menos lo que piensan los precandidatos Paola Holguín y Andrés Guerra, quienes además pues dicen que este no es el momento para los egos, sino para trabajar unidos en una candidatura para el país. Esto fue lo que dijo la senadora Paola Holguín. Bienvenidos todos los candidatos a la contienda. El presidente Uribe ha sido claro, si alguien del partido va a tomar dentro del proceso las banderas de Miguel Uribe, bienvenido. Este no es un momento de ahí está la discusión, lo que dice la senadora Paola Holguín. Se habla de la posibilidad incluso de que Miguel Uribe Londoño, el padre del senador Miguel Uribe Turbay asesinado, asuma su precandidatura presidencial, recoja las banderas de su hijo, aunque eso todavía no está definido. Lo que sí está claro es que se necesitan garantías de seguridad para todos los precandidatos presidenciales, Mateo, y por eso le pregunto, ¿ya comenzó la reunión que convocó el presidente del Congreso, Lidio García, con el ministro de Defensa y el ministro del Interior justamente para hablar sobre ese asunto? Está por empezar, ya están llegando los voceros de los partidos, el ministro del Interior Armando Benedetti ya llega al Congreso y el ministro de Defensa está aquí en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en otro debate. La idea es tener una reunión que fue convocada el pasado viernes por el presidente del Senado, Lidio García, para hablar de cómo se va a garantizar la seguridad de los precandidatos a la presidencia de cara a esas elecciones del 2026. Esta es una reunión a la que convoca Lidio García, el presidente del Senado, justamente después de las exequias del senador Miguel Uribe, pero también después de que se conociera ese atentado contra el congresista de Cambio Radical, Julio César Triana, el pasado jueves en La Plata, Huila. Teo, gracias. 1:12. Voy a Washington. Acaba de hablar la portavoz de la Casa Blanca sobre el nuevo despliegue de barcos destructores, de barcos militares estadounidenses muy cerca de las costas de Venezuela. Confirma la portavoz que se trata de la directiva del presidente Donald Trump en contra de los carteles de la droga. Desde la capital de los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Ricardo, y es la primera referencia que hace la Casa Blanca al despliegue de estos 3 buques destructores que estarán llegando en las próximas horas a las costas venezolanas. Y el mensaje de la administración Trump es muy claro, en efecto es para combatir a las organizaciones terroristas, carteles del narcotráfico, y Nicolás Maduro es una amenaza para los Estados Unidos y es un fugitivo de la justicia. Escuchemos a Caroline Leavitt. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs. El presidente Trump ha sido muy claro, está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y traer a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo en Venezuela, es un cartel narcoterrorista y Maduro es un fugitivo de la justicia. Cabecilla de este cartel que enfrenta cargos ante cortes aquí en los Estados Unidos, fue lo que aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Recordemos que los 3 destructores que han sido desplegados a las costas de Venezuela son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, pero se suman también a otra serie de buques que habían sido desplegados, incluido también un submarino de ataque, aviones espía y un grupo anfibio de respuesta rápida, todo conformado por unos 4.500 infantes de Marina, Ricardo. Y es que la noticia que a esta hora empieza a darle la vuelta al mundo, Juan Camilo, desde las agencias informativas, es Estados Unidos dice estar preparado para usar todo su poder para frenar el narcotráfico en Venezuela. Una advertencia directa y clara que ha resentido el dictador Nicolás Maduro, que dice que va a movilizar más de 4,5 millones de milicianos para resistir lo que él consideraría una arremetida, una intervención norteamericana. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Hola, sí, fue durante una reunión política con gobernadores y alcaldes del chavismo y toda la directiva del partido que Nicolás Maduro volvió a referirse a la primera zona económica binacional con Colombia y que llegó el momento de activarla. Señalaba en específico temas de transporte, comercio, de conexión y temas militares y policiales, haciendo referencia a grupos y bandas criminales, que es necesario, insistía él, entender la mano a Colombia y a los colombianos en específico y que se necesita una unión de ambos países para lograr la paz y la convivencia. Y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con lucha directa contra las bandas violentas y criminales y tender nuestras manos también a todas las fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena. Unas palabras de Nicolás Maduro que se dieron después de haber anunciado la movilización de 4,5 millones de milicianos para enfrentar lo que llaman amenazas de Estados Unidos tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de desplegar 3 barcos de guerra, marines, aviones y hasta submarinos en el Mar Caribe en una operación antinarcóticos. Maduro insistía que es Venezuela quien vigila y patrulla su territorio. Milicias preparadas, activadas y armadas. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las vigilamos y las patrullamos nosotros. Pero este plan de Nicolás Maduro no se queda solo allí, pues también pidió a su partido político, el PSV, avanzar rápidamente en la conformación de otras milicias, específicamente milicias campesinas y obreras también armadas. Se ha comenzado a hablar de una posible reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Putin quiere que sea en Moscú. Suiza ofrece su territorio neutral, suspendiendo las órdenes de captura contra el presidente ruso. Habló el Consejo Europeo sobre este desescalamiento que promueve el presidente Donald Trump. Sebastián Martinelli. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró en Lisboa que nunca se había estado tan cerca de un acuerdo de paz en Ucrania desde que inició la guerra. Tras una conferencia de líderes europeos, Costa recalcó que Estados Unidos y la Unión Europea no compiten entre sí, sino que trabajan juntos por una paz justa y duradera. Bom, do que nunca não diria, porque estivemos muito mais próximos antes da guerra começar. En el encuentro también se habló de un posible cara a cara entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin y de nuevas garantías de seguridad para Ucrania, similares al artículo 5 de la OTAN, con la participación de Washington y Bruselas. La Unión Europea además prepara el 19º paquete de sanciones contra Rusia y busca reforzar el apoyo militar a Kiev. Costa enfatizó que la prioridad es detener de inmediato la violencia y que el proceso de adhesión de Ucrania al bloque europeo debe avanzar. 1:18 en Deportes. Octa, buenas tardes. Tenemos participación de equipos colombianos esta noche, de 3 equipos colombianos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Una jornada muy especial, como bien explicas, porque además van a jugar los 3 clubes colombianos, América de Cali, Once Caldas y Nacional de Medellín, porque además habrá torneo local, también hablaremos de eso, porque va a debutar el Real Madrid en la Liga Española con muchísima expectativa alrededor del equipo blanco que mueve tanto alrededor del planeta, porque empieza a definirse también el béisbol de las Grandes Ligas con José Quintana haciendo historia en el mejor béisbol del mundo, así que todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Comienzan a moverse con mucha intensidad el juego político para definir las movidas y coaliciones para suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto del año entrante. Los partidos y movimientos políticos comienzan a linderarse en torno a la derecha, la izquierda y el centro, con un ingrediente adicional relacionado con la confección de su estrategia para ganar la mayor cantidad de curules en Senado y Cámara, cuya composición será determinante para el próximo gobierno y para el rumbo que tome la democracia colombiana. Una semana después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su asesinato definitivamente comienza a pesar en la campaña política, no solo provocando una natural polarización entre el petrismo y los críticos al gobierno, sino también empieza a generar incertidumbre y controversia en el centro democrático. El partido liderado por el expresidente Uribe definirá vía encuesta en septiembre de este año el nombre de su precandidato a la presidencia. De entre los nombres de los 4 precandidatos ya inscritos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, sin descartar la posibilidad de la llegada de nuevos aspirantes. En ese escenario han comenzado a barajarse nombres como los de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, Andrés Forero, representante de la Cámara y el mejor amigo del precandidato asesinado, e incluso comenzó a hablarse de la posibilidad de que Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, pudiera ingresar a ese listado.
En Mañanas Blue, el ministro del Interior Armando Benedetti defendió la gestión de Venezuela en la frontera. ¿A qué se refiere el presidente Petro cuando dice que ha ayudado a la frontera? Y es en el tema del Catatumbo. Buenas partes de las acciones militares que se ha podido hacer cuando se repliegan en el país de Venezuela, las fuerzas militares de Venezuela nos han ayudado a que otra vez vuelva a entrar a nuestro. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A la 1:20 p.m, usted debe saber que continúa el gobierno respondiendo por las implicaciones del escándalo de Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que terminó fugándose cuando era juzgado por el escándalo de corrupción del Riesgo. A propósito de esto, Catherine Ávila, usted está con el ministro de Justicia, el señor Montealegre, hablando, entre otras cosas, de que existe la posibilidad de que no se pueda extraditar Carlos Ramón de regreso a Colombia. Adelante, Catherine. Ricardo, buenas tardes. Pues los saludo desde el Congreso con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Usted se reunió hoy con la canciller Rosa Villavicencio para hablar de este tema de la extradición de Carlos Ramón González a Colombia. Usted dice que es muy probable que se apruebe esa extradición el régimen de Nicaragua. ¿Por qué razón? Mire, Colombia tiene tratado de extradición con Nicaragua. Y los casos en los cuales se puede negar una extradición son absolutamente claros. En primer lugar, cuando no se da el principio de doble incriminación. ¿Esto qué significa? Que para que alguien se pueda ser extraditado es necesario que el delito que se comete en Colombia también sea considerado como delito en Nicaragua o en el otro país. También se exige que no se trate de delitos políticos y una pena mínima privativa de la libertad. En el caso de Ramón González se cumplen todos estos presupuestos porque él está acusado, imputado por un delito de peculado, por unos delitos contra la administración pública, que también son delitos en Nicaragua, y además no se trata de ningún tipo de naturaleza político o de un delito político. Por lo tanto, de acuerdo a las normas del tratado, a los acuerdos internacionales, él debe ser extraditado a Colombia. Ministro, hay un tema y es que él tiene en este momento residencia y la tiene en parte porque la Embajada de Colombia en Nicaragua hizo una gestión. Teniendo esa residencia, ¿hay alguna posibilidad de que eso impida, según los tratados, la extradición a Colombia de Carlos Ramón González? No impide la extradición el hecho de que alguien tenga residencia, incluso que un colombiano tenga doble nacionalidad, que haya acogido o adoptado la nacionalidad del país donde se encuentra, no excluye la extradición. La extradición solo se puede negar cuando se trate de delitos políticos. Ministro, ya hay en trámite una solicitud de Interpol, pero ¿qué pasa si el régimen de Nicaragua se niega a dar en extradición a Carlos Ramón González? Bueno, ya Colombia envió la solicitud de circular roja a Francia, está en Lyon, donde queda la sede de la Interpol. Ellos hacen una evaluación, ellos tienen unos presupuestos también para poder hacer efectiva. Uno de los presupuestos más importantes de que no se trate de ninguna orden con connotación política. Muy bien, Catherine, en otro frente de los escándalos que sacuden al gobierno nacional está la situación de Alfredo Saade, a quien la Procuraduría ya le tenía lista la destitución por los hechos que rodearon el tema del escándalo de los pasaportes. Acuérdense que Saade estuvo metiendo la mano ahí para que sea la imprenta quien se encargue directamente del tema. Habló el procurador y dice que no ha sido notificado de la renuncia de Saade a su cargo. Sin embargo, eso no le va a librar de las investigaciones. Jessica Gutiérrez. El procurador general Gregorio El Haj se refirió al borrador de documento que circuló en las últimas horas sobre la suspensión por 3 meses de Alfredo Saade como jefe de despacho en el marco del caso de los pasaportes. El jefe del Ministerio Público aclaró que la medida únicamente aplica al cargo que Saade ejercía en el momento de los hechos y no afecta su reciente nombramiento como embajador de Colombia en Brasil. El proceso sigue porque no era contra nadie en particular, fueron surgiendo actores, funcionarios públicos, ex cancilleres,
otros servidores de otros niveles, que todos hacen parte de la misma investigación, luego el proceso no tiene ninguna eventualidad de que vaya a cesar todavía. El procurador subrayó que la medida es de carácter provisional y dependería de las circunstancias del caso. Nadie lo ha firmado, es un borrador que, como suele suceder, el diablillo de la filtración lo hizo conocer, pero eso no tiene ningún valor. Frente al proceso disciplinario, el procurador señaló que este seguirá su curso en el Ministerio Público, aun cuando Saade asuma sus nuevas funciones diplomáticas. El camión CHR. El procurador general Gregorio El Haj habló sobre el borrador de la suspensión de Alfredo Saade. Gregorio El Haj se pronunció sobre el borrador de documento que se conoció en las últimas horas sobre la suspensión de Alfredo Saade por 3 meses como jefe de despacho por el caso de los pasaportes. Lo que ha señalado El Haj es que la suspensión solo aplica al cargo que ocupa cuando ocurrieron los hechos y que el trámite del contrato de pasaportes continúa, ya que no se dirige contra una persona en particular. El proceso sigue porque no era contra nadie en particular, fueron surgiendo actores, funcionarios públicos, ex cancilleres, otros servidores de otros niveles, que todos hacen parte de la misma investigación, luego el proceso no tiene ninguna eventualidad de que vaya a cesar todavía. Lo que también indica el procurador general es que el proceso disciplinario en el Ministerio Público contra Saade continuará a pesar de su reciente designación como embajador en Brasil. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Bolivia ha vivido en las últimas 48 horas un profundo cambio político a raíz del resultado de las elecciones generadas este día domingo 17 de agosto en los 9 departamentos de este país. Hay un giro hacia la derecha y soplan vientos de cambio, toda vez que el movimiento al socialismo, un partido que ha gobernado durante los últimos 20 años... Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de deportes y de fútbol, lo que va a suceder el día de hoy, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores de América. Empezamos precisamente con la Copa Libertadores. A las 5 de la tarde van a jugar en Buenos Aires Vélez frente a Fortaleza. 0-0 está la serie. 7:30 de la noche, Racing Club de Avellaneda, el equipo argentino, recibirá en su cancha a Peñarol. 1-0 está en la serie en favor del equipo uruguayo. Mientras tanto, a esa misma hora van a jugar Sao Paulo frente a Atlético Nacional de Medellín en el Morumbí, en el gigantesco estadio brasilero, a las 7:30 de la noche. 0-0 está la serie. Recuerden que igualaron sin goles en el Atanasio Girardot. Por la Copa Sudamericana, atención, van a jugar a partir de las 5 de la tarde Once Caldas en Buenos Aires frente a Huracán, con todos los problemas que se ha generado antes del partido, con los inconvenientes que hubo entre los jugadores, también los hinchas, la policía, todo lo que sucedió ayer. El equipo de Manizales, que tiene la serie 1-0 a su favor, debe haber ganado por mayor cantidad de goles en Palo Grande, tiene la ventaja, pero sabemos lo difícil que es jugar en Buenos Aires y en la cancha de Huracán. Mientras tanto, a las 7:30 de la noche van a jugar Fluminense y América de Cali. El equipo brasilero, el equipo de Río de Janeiro, tiene la ventaja 2-1 sobre el equipo caleño. Mientras tanto, también a esa hora van a jugar Mushurruna, Independiente del Valle, en el duelo ecuatoriano. Independiente del Valle tiene la ventaja de haber ganado 1-0. Mientras tanto, en el torneo clausura, 7:30 de la noche acá en Bogotá, Santa Fe frente a Envigado, y también habrá fútbol en España. Va a debutar el Real Madrid en la Liga Española, luego de la victoria del Barça y la derrota del Atlético de Madrid. A las 2 de la tarde juegan Real Madrid frente a Osasuna. Así que estaremos pendientes entonces. Recuerden ustedes, y con transmisión del equipo de Blue Radio, va a estar el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo. También por el canal de YouTube estaremos pendientes del duelo entre Huracán y Once Caldas, y también Fluminense América de Cali. Mucho fútbol colombiano esta noche, y por supuesto todos los detalles acá en Meridiano Blue. Teniendo en cuenta que por primera vez en casi 20 años Bolivia tendrá un gobierno de derecha, en Mañanas Blue el candidato presidencial Rodrigo Paz se refirió a la gestión presidencial de Evo Morales. Evo asumo que él intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Él es consciente de que se ha despilfarrado todos los recursos naturales de Bolivia y no generó reinversión, y sabe que ante la debilidad
de la crisis económica, intentará hacer carne de eso. Pero también el pueblo, la inmensa mayoría, sabe que es el fracaso de la gestión de 20 años que se encuentra en esta situación Bolivia. Bolivia no es que esté quebrada, Bolivia tiene recursos por demás y tiene que generar un reordenamiento del despilfarro del Estado. Es un Estado hiper crecido, es un Estado muy grande que no hace más que consumir el esfuerzo de las grandes mayorías. Pero, como tú bien dices, con esa posición lo que intentará es generar un posicionamiento de bloqueo a futuro. Evo Morales va a tener que rendir cuentas porque aquí hay muchos problemas serios de corrupción, de mal gasto de recursos económicos y tiene mucho que decir, y más con un parlamento que no le va a ser favorable y que tendrá que responder no solo ante el parlamento, sino también ante la justicia. Seguimos con las noticias en Meridiano Blue porque ya está en la Corte Suprema de Justicia la solicitud para iniciar la extradición de alias Pipe Tuluá. Alejandra Bello. Marcela, pues esta solicitud le correspondió al magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerson Chaverra, para que realice el estudio del concepto sobre este pedido de extradición. Alias Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal La Inmaculada, organización que ha sembrado terror en el Valle del Cauca, fue condenado a 30 años de prisión en 2015 y ha seguido dirigiendo su red delictiva desde la cárcel, ordenando homicidios, extorsiones y atentados. Marín Silva, o alias Pipe Tuluá, es requerido por Estados Unidos por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Es importante resaltar, Marcela, que si la Corte Suprema llega a emitir un concepto favorable, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará la decisión a Estados Unidos por vía diplomática. La entrega se coordinaría con la Interpol y Pipe Tuluá sería puesto a disposición de la Fiscalía. Y cambiamos de tema porque siguen pasando los días y no damos con el paradero de Valeria Afanador, la niña de tan solo 10 años con síndrome de Down que desapareció en Cajicá. Julián Ríos. Hola, buenas tardes. Mira, aquí en Cajicá, en el colegio Los Laureles y en los alrededores del municipio sigue la búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, que hoy cumple exactamente una semana. Más drones están utilizando, más voluntarios y han recorrido toda la zona rural. Siguen recorriendo y buscando en los alrededores del mismo colegio, en la zona de Río Frío. Y hasta el momento no hay ninguna pista que permita dar con el paradero de la pequeña. Hoy tuvieron una ayuda muy especial, que fue un perrito llamado Apolo, que es la mascota de la pequeña, y pues que lo trajeron aquí para que el perrito también ayudara a buscar, y lo han movido por todos los lados y se ha mostrado muy inquieto porque también le tienen una muñeca que es de la pequeña Valeria, permitido pues mostrar sentir el olor al perrito, y ha estado buscando por todos los lados. Es otro apoyo, otra herramienta, y sigue la intensa búsqueda mientras tanto de la pequeña. Esto dijo el tío sobre la mascotica que fue traída hoy. Bueno, hemos incluso visto también usted metido en el río, han acudido a todo buscando a Valeria. Hoy trajeron una mascotica, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, hemos agotado todo lo que se puede, sentimos que nos faltaba traer a alguien que conoce muy bien a Vale, como es Apolo. Vale le dice apoyo, entonces él ha estado muy inquieto estos días, está bastante triste, entonces hoy decidimos traerlo. Ha estado bastante inquieto por esta zona, entonces vamos a ver si él nos guía a encontrar a Vale. Y Vale lo quiere mucho, Vale lo abraza mucho siempre que lo ve. Es un perrito que Vale aprecia mucho. Las autoridades también siguen manejando y no descartan ninguna de las hipótesis. Recordemos que una es que haya caído al río, aunque en ese punto ya buscaron muchísimo, y la otra es que puede que esté en manos de un adulto. Así lo explicaron el secretario de Seguridad de Cajicá y el padre de la pequeña. Esa es una labor que no para, la Policía Judicial sigue realizando entrevistas, se sigue verificando información que se ha obtenido y lamentablemente sin resultados positivos. ¿Es probable que alguien tenga a la niña en este momento? Eso es lo que esperamos, que esa persona que la tenga, que se manifieste. Hay 70 millones de pesos de recompensa por quien dé información. Esperamos pronto que Valeria se encuentre en su hogar. ¿Alguien tiene a la pequeña en este momento? No lo sé, hoy ya no sabemos si alguien la tiene, si alguien no la tiene.
O sea, como lo dice el coronel, se mantienen todas las hipótesis posibles, pero finalmente el mensaje transmitir es, si alguien tiene a Valeria, si alguien la ha visto, recuerden que son hasta 70 millones de pesos de recompensa por información que nos llevan. ¿Pero los han vuelto a llamar, les han exigido dinero? No hemos recibido ni una llamada, no hemos sido objeto de extorsión, absolutamente nada, por eso es que es un caso extremadamente raro. Hoy se espera más ayuda, más voluntarios, más drones y que también siga trabajando en su búsqueda su pequeña mascota, el perrito Apolo. Teniendo en cuenta que por primera vez en casi 20 años Bolivia tendrá un gobierno de derecha, en Mañanas Blue el candidato presidencial Rodrigo Paz se refirió a la gestión presidencial de Evo Morales. Evo asumo que él intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Él es consciente de que se ha despilfarrado todos los recursos naturales de Bolivia y no generó reinversión, y sabe que ante la debilidad de la crisis económica intentará hacer carne de eso. Pero también el pueblo, la inmensa mayoría, sabe que es el fracaso de la gestión de 20 años que se encuentra en esta situación Bolivia. Bolivia no es que esté quebrada, Bolivia tiene recursos por demás y tiene que generar un reordenamiento del despilfarro del Estado. Es un Estado hiper crecido, es un Estado muy grande que no hace más que consumir el esfuerzo de las grandes mayorías. Pero, como tú bien dices, con esa posición lo que intentará es generar un posicionamiento de bloqueo a futuro. Evo Morales va a tener que rendir cuentas porque aquí hay muchos problemas serios de corrupción, de mal gasto de recursos económicos, y tiene mucho que decir, y más con un parlamento que no le va a ser favorable y que tendrá que responder no solo ante el parlamento, sino también ante la justicia. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Lo que te daña por placentero, por lindo, no puede estar en tu vida. La experiencia espiritual te ayuda a saber discernir, a saber escoger qué es eso que te impulsa hacia tu propósito, qué es eso que te llena de fuerza y de ganas de vivir. Hoy, en el oracional El Man está vivo, la reflexión es: si te daña, es costoso. Te invito a vivir una experiencia espiritual fuerte y a ser dueño de ti, dueña de ti. ¡Ánimo! Tú sabes. Bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:37 p.m, momento de hablar de economía. El gobierno destapa sus cartas frente a la reforma tributaria y habla Marcela Peña de las alzas en el IVA. Mientras tanto, el Banco de la República cree que la reforma tributaria sí es necesaria, pero también lo es hacer otro tipo de reformas. Y es que la meta, Juan Camilo, es obtener 26,3 billones de pesos en nuevos impuestos para el otro año. La línea roja del gobierno sigue siendo que no le va a poner IVA a la canasta familiar, pero lo que está por fuera de la canasta va a correr otra suerte. Esto dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el Congreso. Sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos. ¿Cuáles son esos bienes y servicios que consumen mayoritariamente los colombianos que más ganan? Esa es una pregunta que nos va a responder el gobierno cuando presente el texto completo de la reforma. Por ahora, el Banco de la República le dio lo que se puede interpretar como un espaldarazo parcial a esta reforma. Escuchen al gerente del emisor, Leonardo Villar. Iniciativas como la ley de financiamiento, la ley de competencias y la reducción del gasto inflexible son complementos necesarios del presupuesto general de la Nación. Y es que para Villar la situación de las finanzas públicas es crítica, tanto que no tomar los correctivos necesarios representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y para la estabilidad macroeconómica y la estabilidad también del país. Y mientras se siguen encendiendo las alarmas frente al presupuesto, frente a la reforma tributaria,
Ante la incertidumbre por un posible apagón para la región Caribe por deudas en el sector generador, desde el sector empresarial solicitan al Ministerio de Hacienda replicar con aire el modelo de intervención que se usó con Electricaribe para frenar esta crisis financiera. Vanessa Saldarriaga. Juan Camilo, se trata de una solicitud que se le está realizando de manera directa al ministro de Hacienda. Recordemos que hay riesgo de que el 35% de los usuarios de aire repartidos entre Atlántico, Magdalena y Guajira queden sin servicio de energía por la alta deuda que se tiene con este sector. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda, quien es el presidente de Intergremial Atlántico, a propósito de lo que ellos consideran debe ser una réplica de la intervención que en su momento se aplicó con Electricaribe. Son totalmente viables en este momento, que es que el Ministerio de Hacienda le otorgue una garantía de la nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, y con esta garantía el Fondo Empresarial puede ir al mercado financiero. Y eso es una alerta que se realiza porque, recordemos, hasta el momento aún no está garantizada la compra de la energía que se requiere para el 2026, por lo que estamos a espera de la emisión de unas circulares que darían cuenta de cómo funcionaría esta operación de compra en el mercado. Y en Antioquia la economía también es noticia porque las autoridades regionales están lanzando un plan de choque. ¿Por qué? Porque se acabaron los subsidios de Mi Casa Ya. Felipe García Solano. Marcela, es que la gobernación a través de la empresa de vivienda de Antioquia destinará más de 128 mil millones de pesos para respaldar la suspensión del programa que usted mencionaba. El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que la decisión se toma principalmente porque, si bien esperaban recibir cerca de 20.000 subsidios del gobierno nacional, solo se han entregado 4.000. Y para Antioquia esperamos contar en el cuatrenio del gobierno del presidente Petro con un poco más de... El gerente de la empresa de vivienda en Antioquia afirmó, Marcela, que esto está diseñado para cubrir un vacío financiero para 1.650 familias pertenecientes a 16 municipios de Antioquia. Lo que sale por tu boca es lo que tienes en tu corazón. Lo que tus dedos impulsan en las teclas es lo que tienes en tu mente. Oye, no te acostumbres a decir cosas destructivas, porque eso primero está aquí, después está aquí y te daña a ti. Hoy te doy las gracias por estar con nosotros, por vivir una experiencia aquí en Blue, porque en Blue la radio se ve, tú sabes. Contradicción del gobierno nacional, que por un lado le pidió a Nicaragua la ciudadanía y la protección y la residencia para Carlos Ramón González, que es prófugo de la justicia en Colombia, que está acusado por la Fiscalía de participar en el gran acto de corrupción alrededor de la Unidad de Gestión de Riesgo. Este fin de semana el presidente Petro le pidió la extradición a Nicaragua para traer al señor González, que fue como él, como el presidente Petro, militante del M-19, en algún momento se tomó el Partido Verde, es un hombre oscuro, siniestro, controvertido, muy rico, que tiene negocios en el sector de la salud y que en algún momento se convirtió en prestamista de partidos políticos y de políticos en campaña en Colombia. Con una fortuna grande que no le fue suficiente, Carlos Ramón González, es la tesis de la Fiscalía, se robó mucha de la plata. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. A la 1:43 p.m, usted debe saber que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, radicó en el Congreso 4 proyectos de ley con los cuales busca, entre otras cosas, modificar la regulación de armas y explosivos en el país, crear una agencia parecida a la NASA pero a la colombiana y darle funciones de policía judicial a integrantes de la Armada en alta mar. Además, la fuerza pública hoy está de lleno en una mega operación para controlar el crimen en el país. Estamos hablando de la operación Perseo 2. ¿En qué consiste? Ya nos va a contar Felipe García. Más de 300 soldados con entrenamiento especializado acompañados por un componente de la policía desembarcaron en inmediaciones de los corregimientos de Huicitó y San Juan del Micay en el municipio de El Tambo, Cauca. Estos sectores son considerados retaguardia estratégica de criminales de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, uno de los grupos criminales armados más activos y peligrosos de la región. La operación denominada Perseo 2 busca reforzar la seguridad, consolidar el control territorial e incluso neutralizar la amenaza que
esta organización representa para las comunidades rurales en el departamento del Cauca. El despliegue militar se ejecuta con apoyo aéreo y terrestre. Helicópteros UH-60 Black Hawk realizan inserciones y movimientos tácticos. Vehículos blindados avanzan en corredores viales clave. Aeronaves no tripuladas y artillería complementan las maniobras ofensivas que llevan a cabo las tropas en tierra. El objetivo es golpear las capacidades logísticas y de movilidad de esta estructura al tiempo que se protege a la población civil. Justo en medio de la operación Perseo 2, el ejército localizó y destruyó más de 20 minas antipersonales exactamente en la vereda Honduras de ese municipio en el Tambo, en el departamento del Cauca. Felipe, gracias. Y una historia bien complicada es la que les vamos a contar a continuación. 150 jóvenes víctimas del conflicto armado decidieron irse para el ejército. ¿Pero por qué? Porque estaban huyendo de otros grupos armados, más bien de grupos armados al margen de la ley, que los querían reclutar. Danilo Arias. Sí, Marcela, y es que en diálogo con Blue Radio, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional reveló que de los más de 2.800 jóvenes que han ingresado al ejército este año, hay 150 que han sido víctimas de desplazamiento forzado y que han ingresado como una alternativa para escapar del reclutamiento forzado y la violencia que enfrentan en sus territorios. Estos casos se han reportado principalmente en Antioquia y Chocó, en zonas vulnerables que están bajo la jurisdicción de esta unidad militar. Al respecto, el teniente coronel Luis Felipe Prieto, el comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento. En este contingente tenemos una meta de incorporación de 1.570 hombres y mujeres. Pues tenemos conocimiento y sabemos que los grupos al margen de la ley también ofrecen o dan ofertas allá a los jóvenes. Desde la Cuarta Brigada explicaron que se han implementado nuevos beneficios para brindar más oportunidades a los jóvenes y evitar que estos sean seducidos por grupos armados, especialmente como el Clan del Golfo, Marcela. Danilo, gracias. Y una de las maneras en que los grupos armados ilegales buscan seducir a los jóvenes y a los niños es utilizar las redes sociales. Por eso la fuerza pública está patrullando el ciberespacio para enfrentarlos desde allí y tratar de evitar que logren su cometido. Julio Díaz. Julio, gracias. Volveremos con usted más adelante. Hablemos ahora de política, porque de cara a las elecciones de 2026, Blue Radio conoció el caso de una colombiana en Estados Unidos a la que le dijeron que no tenía cupo para hacer el trámite de inscribir su cédula en ese país y participar de las elecciones del próximo año. ¿Qué responde la Cancillería? Caterina Ávila. Blue Radio conoció la denuncia de Mónica Charri, colombiana que vive en Charlotte, Carolina del Norte, y acudió al Consulado Móvil de Atlanta para inscribir su cédula y poder votar en las elecciones de 2026. La respuesta que recibió fue negativa. Me acerco allá al lugar donde estaban radicados para escribir la cédula con otras personas que me acompañaban. Y qué sorpresa mía que me dice que lo sienten, pero que yo ya no puedo escribir la cédula porque se acabaron los cupos para escribir la cédula. Entonces, pues que yo como sorprendía, ¿cómo así que cupos para escribir la cédula? Sí, es que solamente teníamos 70 cupos para escribir la cédula. Y yo, pero señora, esto no puede ser. Usted me está negando un derecho al voto. Este medio consultó a la Cancillería para transmitir la queja de esta ciudadana. El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir aseguró que nunca se dio tal orden desde el gobierno. No hay ninguna instrucción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni en embajadas ni en consulados, de limitar las inscripciones para ejercer el derecho al sufragio universal, al voto. El derecho es un voto que nosotros como Cancillería nos comprometemos a dar acceso. Entonces no es cierto que se haya dado la instrucción a ningún consulado, a ninguna misión en el exterior, de limitar esa inscripción por un tema de cupos. Según la denuncia de esta colombiana, habría conocido casos similares en Alemania. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y hablan en esta oportunidad sobre las diferencias internas que continúan en el pacto histórico. Hay candidatos, don Miguel Cardosa, quejándose de que no tienen garantías para las inscripciones de sus candidaturas y en general para la campaña rumbo al poder en 2026. Buenas tardes. Los precandidatos de la coalición Pacto Histórico siguen ventilando públicamente las diferencias internas. Además de cuestionar las actitudes de Daniel Quintero, también le exigen no utilizar el sufrimiento del pueblo palestino para mercadear, como dijo Susana Muhammad, después que el exalcalde de Medellín irrumpiera en la asamblea de la ANDI con una bandera palestina la semana pasada.
Pero además de cuestionar a Quintero, ahora Muhammad también alerta sobre falta de garantías para la conformación de la lista al Congreso. Como defensora de la causa palestina, con el dolor y la impotencia de un genocidio que no se logra parar, yo pido que nadie mercadee electoralmente con el dolor del pueblo palestino. Similar reclamo hizo Gustavo Bolívar, quien advirtió que la modificación de los estatutos de la Colombia humana excluye a las bases de postularse al Congreso de la República. El juego limpio en las consultas es clave para no dividir el pacto histórico. Tenemos que hacer una campaña no del que más grita, sino del que más propone. La trampa, la mentira, el abuso de poder y el fuego amigo pueden acabar con un partido que inclusive aún no ha nacido. Tanto la consulta del 26 de octubre entre candidatos de izquierda como la consulta del Frente Amplio del 7 de marzo del año entrante deben estar blindadas ante la compra de votos, el trasteo de votantes, la manipulación de las actas. La consulta del pacto histórico está prevista para el 26 de octubre y hasta ahora son 8 los precandidatos a la presidencia por la izquierda. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Teniendo en cuenta que por primera vez en casi 20 años Bolivia tendrá un gobierno de derecha, en Mañanas Blue el candidato presidencial Rodrigo Paz se refirió a la gestión presidencial de Evo Morales. Evo asumo que él intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Él es consciente de que se ha despilfarrado todos los recursos naturales de Bolivia y no generó reinversión, y sabe que ante la debilidad de la crisis económica intentará hacer carne de eso. Pero también el pueblo, la inmensa mayoría, sabe que es el fracaso de la gestión de 20 años que se encuentra en esta situación Bolivia. Bolivia no es que esté quebrada, Bolivia tiene recursos por demás y tiene que generar un reordenamiento del despilfarro del Estado. Vianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y vamos a hablar de las respuestas del expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, quien enfrenta un pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación. Jessica Gutiérrez, ¿qué dijo? El expresidente de Nueva EPS, José Fernando Cardona, se pronunció ante las acusaciones de la Procuraduría General de la Nación que lo señalan por presuntamente haber autorizado el uso de recursos de la unidad de pago por capitación en el denominado Plan Semilla, pues según la entidad de control, el programa de ahorro voluntario habría iniciado con más de 1.000 millones de pesos provenientes de estos recursos. Pues Cardona explicó que el Plan Semilla fue aprobado durante su administración como un beneficio para los trabajadores de la EPS. El esquema consistía en que la empresa aportaba 6 días de salario por cada 12 días de ahorro voluntario anual realizado por los colaboradores. Pues Cardona recordó que de acuerdo con la normativa de la EPS puede destinar hasta el 10% de los recursos de la UPC a gastos administrativos y que durante su presidencia Nueva EPS destinó el promedio de 3,7%. Finalmente, el exdirectivo manifestó además que se enteró de la imputación recientemente al ser notificado del auto de la Procuraduría, donde dejó constancia que no había sido informado de manera oportuna y por tanto no pudo presentar su versión en etapas previas al proceso. Jessica, gracias. Y mientras tanto, el Ministerio de Salud está pendiente de dar un salto clave en materia de regulación, porque lo que busca es permitir que la flor de cannabis medicinal se pueda comprar incluso en la droguería de la esquina de su casa. Nicole Buitrago nos cuenta. Buenas tardes. Lo primero que hay que mencionar es que el gobierno ya lleva más de un año trabajando en este proyecto que será emitido como decreto, y lo que plantea, y es muy importante, es que los pacientes que padecen enfermedades como Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia, entre otras, puedan adquirir o comprar directamente en los puntos de farmacias o droguerías la flor pura de cannabis, pero la planta derivada solo para temas terapéuticos, es decir, con fines medicinales, no con fines recreativos. El requisito sería la autorización o prescripción
autorización médica y en ese punto todavía está por definirse cuál sería la forma de esa autorización, si para un tratamiento fitoterapéutico o bajo una fórmula magistral, y cómo se reglamentaría dentro del sistema de salud. Hoy las cifras muestran que más de 500.000 personas en Colombia pueden estar haciendo uso de estos tratamientos a base de cannabis para sobrellevar las enfermedades, pero todavía no tienen una normativa que les permita dentro del sistema de salud obtenerlos. Actualmente Colombia exporta esta flor pura de cannabis con fines medicinales a países como Portugal, Alemania y Australia. Por ahora es un borrador que todavía se está trabajando y está recogiendo comentarios, pero está a punto de ser firmado por los diferentes ministerios: Salud, Agricultura, Justicia y Comercio. Nicole, gracias. Y cerramos en Cali porque están muy preocupadas las autoridades de esa ciudad a raíz del incremento de fiestas callejeras, óiganme ustedes, convocadas por influenciadores de las redes sociales. Estefanía Toledo, ¿qué está pasando? Pues Marcela, las calles del barrio Marroquín en el oriente de Cali se están convirtiendo en la nueva zona de rumba al aire libre. Cada fin de semana cientos de personas llegan a este sector para escuchar música a alto volumen, consumir licor y bailar. ¡Aunque venga la policía! Por creadores de contenido en las redes sociales donde citan la hora y el lugar específico de estas rumbas. La fiesta más reciente ocurrió el fin de semana y llegó al punto de tener que ser intervenida por la policía junto a la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Allí varias personas fueron detenidas por participar de esta fiesta que no contaba con permisos. Natalia Zuluaga es coordinadora de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Esto pasa no este fin de semana, no pasó, digamos, de forma autónoma. Estas son fiestas sin permiso que pasan de forma natural. Las autoridades reiteraron que estos espacios deben ser dialogados con la comunidad para evitar mayores afectaciones, según las autoridades en Cali. Marcela.